Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre parábola, ¿sale? La parábola es una de las secciones cónicas y pues bueno, estos son los elementos que va a contener una parábola. El vértice, que como sabemos pues es la mitad de la parábola y es pues vaya donde nace la parábola. El foco es un punto de referencia que siempre va a estar dentro de la parábola, es decir, si la parábola abre hacia la izquierda, el foco va a estar hacia la izquierda, si abre hacia la derecha, el foco estará hacia la derecha. Y la directriz también es una línea de referencia que siempre va a estar hacia atrás de la parábola, ¿sale? El lado recto me va a marcar cómo abre la parábola y siempre exactamente a la mitad va a tener el foco. Y finalmente el eje de simetría es donde se van a encontrar o donde van a coincidir el vértice y el foco. Bien, esta abre de esta manera, se representa de esta manera, que es x más menos h al cuadrado igual a 4p por y más menos k, ¿sale? Y pues bueno, para hacer un breve resumen del cómo abren, vamos a ver lo siguiente. Siempre que abre hacia arriba, voy a decir que el término que está al cuadrado es la x y que el 4p va a ser positivo. Cuando abre hacia abajo, también va a abrir con x cuadrada, pero el 4p va a ser negativo. Hacia la derecha será una y cuadrada con un 4p positivo, y hacia la izquierda una y cuadrada con un 4p negativo. Ok, vamos a ver esto. Primero, vamos a determinar hacia dónde abre. El primer caso es una x cuadrada, por lo tanto abrirá hacia arriba o hacia abajo. El 4p es positivo, por lo tanto, al ser cuadrada con un 4p positivo, voy a decir que abre hacia arriba. La siguiente, tengo yo que es una x cuadrada con un 4p negativo, ¿cierto? Por lo tanto, esta abrirá hacia abajo. La que sigue tiene el término al cuadrado va a ser la y un 4p negativo, lo que significa que abre hacia la izquierda. Y finalmente la última también es una y cuadrado con un 4p positivo, entonces abre hacia la derecha. Entendido esto, vamos a comenzar ahora sí a graficar. Primero, voy a determinar las coordenadas del vértice. Esto lo voy a hacer a partir de la información que tengo entre los paréntesis. Tengo menos 3 y tengo 2. Entonces el vértice lo voy a tener en 3, menos 2. Despejo y lo saco del paréntesis. Propiamente lo que hago es cambiarlos de signo. Y entonces, pues bueno, el vértice estará en 3, menos 2. Es decir, está aquí. Después, el lado recto, primero voy a sacar su medida. Y en este caso la medida del lado recto pues es 8. Es decir, directamente el valor de 4p. ¿Ok? Esta parábola tiene un término al cuadrado que es x, es decir, es una x cuadrada con un 4p positivo. Entonces es x cuadrada con 4p positivo, lo que significa que esta parábola abrirá hacia arriba. Ok. Y bueno, algo muy importante. Le habíamos dicho que siempre el foco va a estar dentro de la parábola, es decir, en este caso, como abre hacia arriba, el foco también estará hacia arriba. ¿Y estará cuánto? Bueno, aquí voy a decir que va a estar a una distancia p, ¿ok? Entonces, en este caso el valor de 4p es un 8, por lo tanto p es igual a 8 cuartos, que es lo mismo que decir 2. Entonces, como la parábola abre hacia arriba, el foco está hacia arriba. ¿A cuánto? A p distancia, que en este caso es 2. Entonces yo ya puedo decir que la coordenada de mi foco es 3,0. Después, vamos a ver la directriz. Quedamos que siempre va a estar dándole la espalda a la parábola. Si la parábola abre hacia arriba, entonces la directriz estará hacia abajo, porque está al contrario. ¿A cuánto? También va a estar a p distancia, pero esta es una línea. Y entonces, pues bueno, aquí ya podemos ver que se cumple lo que decíamos, que era que si yo tengo el vértice a p distancia, el vértice también está a una distancia p. Es decir, el vértice está siempre exactamente a la mitad entre el foco y la directriz. Ok, entonces la directriz
ya le puedo decir que la ecuación es y igual a menos 4. Finalmente, para acabar de graficar esto, bueno, el lado recto, quedamos que el foco siempre lo va a tener en medio. Si mide 8, entonces va a tener 4 hacia este lado y 4 hacia este lado. Y mi parábola yo ya puedo decir que abre de esta manera. Ok, finalmente, quedamos que el eje de simetría es donde coinciden tanto el foco como el vértice. Es decir, coinciden en x igual a 3. Y listo, ya obtuve los elementos de mi parábola y ya tengo también el cómo luce un poquito su gráfico. Ok, ahora vamos con este. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso. El vértice, recordemos que lo saco lo que tengo entre paréntesis, recordemos que siempre va x y luego y. Entonces aquí será menos 5,1. Menos 5,1. Esta parábola es una tipo y cuadrada con un 4p positivo, por lo tanto abrirá hacia la derecha. Ok, el lado recto de esta parábola mide un total de 6 y bueno, porque recordemos que es el valor directamente de 4p, que es 6. Y bueno, ahora sí, si abre hacia la derecha significa que el foco también va a estar hacia la derecha. ¿A cuánto? A p distancia. Entonces, tengo yo que 4p es igual a 6, por lo tanto p estará a 6 cuartos, perdón, valdrá 6 cuartos, que es lo mismo que decir 3 medios. Ok, como abre hacia la derecha, el foco está hacia la derecha a una distancia p de 3 medios. 1 medio, 2 medios y 3 medios. Aquí está el foco. Y yo ya puedo colocar la coordenada. La coordenada será menos 7 medios o menos 3,1 medio. En este caso lo vamos a manejar como menos 7 medios. Y en y es 1. Entonces lo declaro así. Menos 7 medios, 1. Y ya quedó. Ok. Ahora vamos con la directriz. También está a p distancia, pero hacia el otro lado. Es decir, va a estar a 1, 2 y 3 medios, pero sobre este lado. Vamos a imaginar que sale en esta derecha. Ok. Muy bien. Entonces, pues bueno. Ya tengo yo que la directriz la voy a tener en y igual a menos 13 medios. O menos 6 enteros, 1 medio. Después, finalmente para acabar, gráfico rapidísimo esto, el lado recto tiene exactamente la mitad del foco, entonces tendrá 3 y 3. Trazo nada más para ver más o menos cómo se comporta mi parábola. Y ya, bueno, aquí me quedo un poquito fuera. Así más o menos. Y la ecuación del eje de simetría quedamos que es donde coincide tanto el vértice como el foco, que es aquí. Es decir, en y igual a 1. Y coloco eso. Aquí hay un pequeño error, me equivoqué, la directriz no la estaba leyendo mal. Acuérdense que este es el eje X, entonces aquí es X igual a menos 13 medios. Y listo, ya quedó. Cuando me la da en forma, vaya, no me la da en la forma estándar, en la forma reducida, sino en la forma general, lo que tengo que hacer es llevarla a la forma general. Esto lo vamos a hacer despejando y completando cuadrados. Entonces, el proceso es el siguiente. Tengo yo x cuadrada menos 6x y el resto que no sea con la variable predominante lo pasaré hacia el otro lado. Es decir, acá pondré menos 12y más 51. Voy a completar el cuadrado. Me quedará x cuadrada menos 6x y vamos a recordar una fórmula que nosotros ya sabíamos desde hace tiempo, que es b sobre 2 al cuadrado. Entonces b será menos 6, entre 2 es menos 3 y al cuadrado es 9. Y eso igual con menos 12y más 51, como acá le aumenté 9, acá también se los aumento. ¿Ok? Ahora, vamos a reducir esto un poquito. Recordemos que cuando completo un cuadrado, lo que estoy haciendo es propiamente ser un trinomio cuadrado perfecto ya. Y entonces lo que voy a hacer es sacar raíz al primero, raíz al último y signo del segundo, o del medio.
Entonces me queda de la siguiente manera reducido. Me va a quedar que es x menos 3 al cuadrado igual a menos 12y más 60. Factorizo para obtener mi 4p de la segunda parte. La primera ya la tengo completamente reducida. Entonces tengo x menos 3 al cuadrado igual a menos 12 por y menos 5. Y listo, ya la tengo en la forma que yo conozco, que es como la teníamos en los ejercicios o ejemplos anteriores. Entonces, pues bueno, vamos a ver esto. Yo de aquí ya puedo obtener los datos que necesito. Es decir, aquí en este caso yo tengo que el vértice va a estar en 3,5. 3,5. Ok, si yo veo esto, también ya voy a poder determinar cómo abres una x cuadrada con un 4p negativo, es decir, abrir hacia abajo. Y, ok, bueno, vamos a seguir obteniendo el resto de los datos. En este caso, el lado recto mide menos 12. Recordemos que es lo mismo que 4p. Lo voy a poner en valor absoluto, 12. Y ahora sí voy a empezar a determinar el resto de los datos. Como la parábola abre hacia abajo, significa que el foco también va a estar hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si 4p es igual a 12, entonces p será igual a 12 cuartos, que es lo mismo que 3. Es decir, como abre hacia abajo, también va a estar 3 unidades hacia abajo. Entonces digo 1, 2 y 3. Aquí tengo yo mi foco. En la coordenada 3,2. Después, como el foco está ahí, la directriz creamos que va a estar hacia el otro lado. ¿Cuánto? 3. 1, 2 y 3. Aunque aquí ya no tengo el 8, pues bueno, aquí me queda en 8. Por lo tanto, la ecuación de la directriz será y igual a 8. Y finalmente, la ecuación del eje de simetría quedamos que era donde coincidían tanto el vértice como el foco, que es aquí. Es decir, en x igual a 3. Finalmente, ya nada más trazo esto. Me dirá 6 hacia cada lado del foco, entonces son 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Y entonces yo ya puedo imaginar que se comporta más o menos de esta manera mi parábola. Vamos a ver un ejemplo más de esto. En este caso, bueno, igual, me la está dando en su forma general y lo que necesito es factorizar y completar el cuadrado, según lo que, bueno, desarrollar, factorizar y completar el cuadrado según el orden que me presente la ecuación. Entonces digo, ok, 3y al cuadrado menos 30y es igual a x menos 77. Entonces es 3, aquí me faltó la y, perdón, por y al cuadrado menos 10y. Factoricé para poder completar el cuadrado. Y ahora sí, menos 10 entre 2 al cuadrado es 25. Y eso es igual a x menos 77. 3 por 25 es 75. Y ahora sí, empiezo a reducir y me queda 3 por y menos 5 al cuadrado. Recordemos que es raíz, raíz y signo. Y eso es igual a x menos 2. Todavía aquí me falta un poquito. Recordemos que el 4p siempre está del lado que no está al cuadrado. Podemos ver en los ejemplos anteriores. Entonces aquí vamos a pasarlo hacia el otro lado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Lo voy a pasar en forma fraccionaria para que sea más sencillo tratarlo. Que es 1/3 por x menos 2. Y ahora sí, ya la tengo yo en una forma en la que la conozco. Ok, yo ya puedo saber entonces cuánto vale cada uno de los datos. Entonces, en este caso el vértice será 2,5. 2,5. Ok, el lado recto ¿cuánto mide? Pues el lado recto quedamos nosotros que era lo mismo que 4p, entonces es 1/3. Después, esta es una forma y cuadrada con un 4p positivo. Ya, perdón. Y lo que seguiría, entonces es, bueno,
esta abre entonces de esta manera. Ok, se me olvidó trazar aquí y es 2,5. Aquí está. Ok, entonces abre hacia la derecha. Como abre hacia acá, el foco también está hacia allá, es decir, abre hacia la derecha, el foco está hacia la derecha. Entonces rapidísimo yo puedo decir P es igual a 1/3, perdón, 4P es igual a 1/3, entonces P será igual a 1/3 sobre 4, que es lo mismo que 1/12, ¿cierto? Ok, entonces varía 1/12. Aquí va a caminar sobre ¿qué? Sobre X. Entonces, al vértice en X le voy a sumar ese 12. Es decir, yo tengo 2 enteros, que es lo mismo que 24/12 más 1/12. Es decir, va a estar aquí muy cerquita. ¿A cuánto? A 1/12 de distancia. Es decir, 2 enteros más 1/12, 5, que es lo mismo que 2 enteros, bueno sí, 2 enteros es 24/12, más 1/12 es 25/12, 5. Y esa es la ecuación de mi foco. Ok, ahora para la parte de la directriz, pues bueno, si abre hacia la derecha, el foco está hacia la derecha, entonces la directriz recordemos que está para el otro lado. Entonces, digamos que aquí como le sumé para el foco, para la directriz como siempre está para el otro lado, voy a hacer la operación contraria. Es decir, en esta ocasión le voy a restar. Y voy a decir lo siguiente. El punto que afectamos pues es X, entonces me voy a basar en el mismo. Entonces la ecuación de la directriz será 2, porque es la posición en la que está mi vértice, menos 1/12, que es lo mismo que decir 24/12 menos 1/12. ¿En dónde lo voy a leer? En X. Y me va a quedar que es 23, que X, perdón, es igual a 23/12, que va a estar muy cerquita de aquí. Va a estar por ahí. Y bueno, finalmente la ecuación del eje de simetría, recordemos que es donde coinciden tanto el vértice como el foco, que en este caso es en 5, que es ahí. Entonces digo, ok, esto es y igual a 5. Ok, ahora vamos a ver cómo obtener la ecuación de la parábola dados los datos. En este primer ejemplo me dice que el vértice lo tengo en 1,-2. En estos ejercicios siempre lo más fácil es graficar. Entonces, pues bueno, tengo 1,-2 el vértice. Y la directriz la tengo en x igual a 6. En x igual a 6. Ok, como la directriz siempre le está dando la espalda a la parábola, significa que mi parábola abre de esta manera. Cuando abren de esa manera, nosotros sabemos que son y cuadrada con un 4p, con un 4p negativo. Entonces, pues bueno, como ya sé que lo hace de esta manera, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a plantear la forma base. Evidentemente va a ser y más menos algo al cuadrado igual a menos 4p por x más menos algo. Esos más menos algo lo vamos a llenar ¿con qué? Con la información del vértice. Entonces será y más 2 y x menos 1. Y, ok, finalmente para saber cuánto vale el 4p es muy simple. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijarme en qué distancia hay entre el vértice y la directriz. Recordemos que la distancia, que hay entre el vértice y la directriz o entre el vértice y el foco es una distancia P. En este caso P es igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto 4P es igual a 20. Entonces ya nada más sustituyo ese valor en lo que tenía. Y digo yo que entonces la ecuación es y más 2 al cuadrado igual a menos 20 por x menos 1. Y listo, ya quedó. Vamos con otro ejemplo. Aquí me está dando el foco y me está dando la directriz. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Foco está en 2,2, es decir, está aquí. Y la directriz está en y igual a 6. Entonces y igual a 6. Ok, en este caso me falta el dato más importante que es el vértice. Pero no pasa nada porque recordemos que al principio habíamos dicho
que la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz era exactamente lo mismo, y esto quiere decir que la directriz se encuentra exactamente a la mitad. Es decir, se encuentra aquí. Ok, y pues bueno, ya tengo el vértice. Y ahora sí, yo ya puedo ver esto. Nosotros sabemos que la directriz siempre va a estar dando la espalda a la parábola, entonces pues esta baja. Y yo puedo decir de aquí entonces ya que este ejercicio, o bueno, que esta parábola es una x cuadrada porque abre hacia abajo, con un 4p negativo porque abre hacia abajo. Entonces empiezo a escribir y me queda x al cuadrado igual a un 4p por y más menos algo. ¿Con qué lleno eso? Pues con la información que tengo del vértice. Que la coordenada es 2,4, entonces a x lo acompañó en menos 2 y a y lo acompañó en menos 4. Después, lo que seguiría es decir, ok, ¿cuánto vale 4p? Pues recordemos que habíamos dicho ya que p es la distancia que hay de acá a acá o de acá a acá. Entonces p es igual a 2, por lo tanto 4p será igual a 8. Y ya nada más sustituyo. Entonces me queda x menos 2 al cuadrado igual a 8 por y menos 4. Y listo, ya tengo, perdón, y aquí era un 4p negativo porque abre hacia abajo. Entonces ya quedó. Esa es la ecuación de mi parábola. Vamos a ver unos últimos tipos de ejercicios que es en aquel que también me están dando los datos, un punto que es básicamente el vértice, un punto por donde pasa y hacia dónde abre. Y pues bueno, en realidad esto es muy simple. Me dice, ok, tu vértice está en menos 1, 5, es decir, está aquí. Pero ¿qué crees? Que este pasa por el punto ¿qué? Menos 2,3 y abre hacia la izquierda. Es decir, yo me puedo imaginar que mi parábola abre de esta manera, ¿cierto? Ok, como abre de esa manera, yo ya puedo, bueno, yo ya sé que va a ser una y cuadrada porque abre hacia los lados y es un 4p negativo porque abre hacia la izquierda. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, ok, y más menos algo al cuadrado será igual a menos 4p, que multiplica a x más menos algo. Ese más menos algo recordamos que lo vamos a llenar siempre con el vértice, y el vértice es menos 1,5. Entonces aquí irá más 1 y acá menos 5. Ok, me falta saber cuál es el 4p, pero no pasa nada porque al estar dándome un punto, que en este caso es este, que habíamos dicho que era a menos 2,3, lo voy a sustituir acá. Entonces me dirá 3 menos 5 al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica a menos 2 más 1. Eso quiere decir, ok, 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado da 4, igual a menos 4p por menos 1. Como lo que yo quiero saber es saber cuánto vale menos 4p, voy a proteger esto tantito. ¿Qué le estorba para poder saber? Bueno, para que yo pueda saber. Me estorba el menos 1. Entonces, está multiplicando, lo voy a pasar hacia el otro lado, dividiendo. Entonces, queda que 4 entre menos 1 es igual a menos 4p. Por lo tanto, 4 entre menos 1 es menos 4 y entonces el 4p vale menos 4. Y ya nada más lo único que voy a hacer es sustituir justamente con este valor que acabo de obtener en la principal que había escrito inicialmente. Es decir, aquí coloco menos 4. Un ejercicio más. Esta parábola me dice que el vértice la tiene en menos 3,2. Pasa por el punto 1,0. Es decir, por aquí. Me dice que abre hacia abajo. Entonces, pues bueno, abre de esta manera. Y ya nada más me resta hacer la forma base. En este caso es una x cuadrada con un 4p negativo, porque abre hacia abajo. Y entonces la forma base dirá que es x más menos algo al cuadrado igual a menos 4p por y más menos algo. Entonces digo, a x será, en este caso, aquí está el vértice, se me fue, x más 3 y y menos 2.
Sustituyo con el punto para empezar a despejar a 4p y saber cuánto vale. El punto que me dieron es 1,0. Entonces 1 más 3 al cuadrado es igual a menos 4p, 0 menos 2. Entonces me queda 1 más 3 al cuadrado es 16, igual a menos 4p por 0 menos 2, pues es menos 2. Como lo que yo quiero saber es cuánto es menos 4p, voy a proteger esto y lo que le estorba es el menos 2, lo paso hacia el otro lado. Entonces me queda que 16 menos 2 es igual a menos 4p. Por lo tanto, menos 4p será igual a ¿cuánto? Pues a menos 8. Ya sé cuánto vale menos 4p y ya nada más sustituyo en la original, entonces ahí pongo ese menos 8. Y listo, ya quedó toda la información sobre parábola.